Buenas noches a todos, queridos amigos. Sean bienvenidos a más una sesión del programa de Humanidades Integradas. Este programa que es certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este con el patrocinio de la Liga Patriótica Universitaria. Buenas noches, Didier. Buenas noches, Eder. Buenas noches. Bueno, estábamos discutiendo aquí un poquito antes de la clase y los que llegaron antes estaban escuchando a ver si podíamos ponernos de acuerdo sobre el tema de hoy, que es quién vigila a los vigilantes. Ese es un tema que cuando pensábamos en el tema de esta sesión, en el nombre, ya Didier se había adelantado acerca del tema de la ley moral, quién imponía la ley moral y todo. Entonces a él se le ocurrió esta expresión que creo que sacó de algún lugar. Es la primera vez que yo escuché y recién este año escuché esta paradoja de si el vigilante, creo que tenía una especie de mito así sobre el tema de quién vigila a los vigilantes. Y entonces gracias a eso pusimos la cuestión. Bueno, antes de comenzar, quiero decirles que como normalmente sucede, vamos a quedarnos pocos, o sea, la gente va dejando, se va desanimando a lo largo del año. Pasa eso en cualquier estudio universitario. Ya quisiéramos nosotros tener tan buena retención, digamos así, pero para un programa, digamos así, gratuito de filosofía y literatura, de historia, como lo que nosotros hacemos, que ustedes se queden con nosotros hasta esta altura del año, es para nosotros muy gratificante. Entonces quiero realmente agradecerles a todos que estén perseverando hasta ahora. Sobre todo quiero verles siempre a Tiago comer ahí enfrente de la cámara. Y por más de que te tomen el pelo, quiero decir, Tiago, que quiero que continúes comiendo delante de la cámara hasta el final. Entonces, así que les agradezco muchísimo a todos los que están. Y los rostros que siempre veo, las fotos en realidad, porque como no veo los rostros de ustedes, porque ustedes se esconden de detrás, supongo yo, que están haciendo. Yo lo que les recomiendo es que procuren guardar ustedes. No, como no puse esa condición desde el principio, no exigí, pero si seguramente para los cursos del año que viene, por lo menos en uno de ellos, vamos a exigir encender las cámaras para poder conversar más y para poder tener mejor, porque si no uno tiene la tentación de hacer otras cosas y etcétera. Y eso en realidad va en detrimento del estudio, muy en detrimento del estudio. Entonces lo que yo les aconsejo es que en la hora de la clase, de la sesión, entren a sus cuartos, cierren la puerta y estén en lo secreto con nosotros. Y su padre, el padre que los ve en lo secreto, no les premiara en este caso, pero digamos así que en realidad toda la vida de estudio requiere de mucho silencio, y si uno no tiene, es la hora de la cena, dice David Berceta. El martes vas a cenar en otra hora. El martes, solamente el martes te voy a pedir que cenes en otro horario, o que no cenes. Transferí tu ayuno de los viernes, que supongo que ayunas una vez por semana, a los martes, y entonces ya no ya vas a tener resuelto el problema de la cena. Solo que lo que quiero decirles es que una vida intelectual seria, que es lo que se espera y lo que se les propone y lo que se espera de ustedes, exige que uno tenga tiempo de, por lo menos, el profesor Lavo dice 2 horas por día. Y quizás si uno vaya sacando las distracciones, uno pueda alcanzar, o sea, estoy seguro que si uno quita distracciones, uno puede llegar a alcanzar 2 horas por día. ¿Cuántas horas por día? Y dormir es para débiles. No, ¿cuántas horas por día estudias? Y, de verdad. Promedio. Y 1 hora 45. 1 hora 45. ¿Cuánto alcanzas? Un poco más. ¿Sí? El año pasado, ¿Eh? bueno. Yo tengo 1 hora y media. El primer año era 45 Sí. minutos. Y la primera vez que hice PhD era 45 a 1 hora. Bueno. Ahora ya Subió bastante mi... El profesor Lago dice que no se puede hacer más de 2 horas por día. Él dice que no, yo no sé qué hace el resto del día, ¿verdad? Pero él dice que tipo de estudiar algo nuevo, él no hace más de 2 horas por día. Sobre todo el resto del día escribe, corrige, cosas por el estilo, ¿no? Pero incluso él una vez, él cuenta una anécdota, que un día un muchacho le dice,
profesor, yo ¿cómo voy a tener vida intelectual si yo solamente tengo 2 horas disponibles al día? Y ahí él le dijo, no, tenés todo horas. No vas a estudiar 8 horas. ¿Sí? Estudio como dedicación a un tema que procuras interiorizarlo hasta 2 horas por día. Inclusive con una Certilunch, ¿conociste Certilunch? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto dices? 2 horas, ¿verdad? 2 horas. Ese fue el tema también, que contabilizar también el tiempo, bueno, a mí, desde mi punto de vista, por ejemplo. Tengo muy elevada la capacidad de asombro. Cuando yo veo algo nuevo o algo que profundiza o algo que matiza, algo que llega a ser, yo me quedo, wow, me quedo pensando un gran tiempo sobre eso, meditando. Pero eso es importante porque Sí. eso interioriza. Bueno, y Celia dice, y los niños muchas veces no se puede encender la cámara por los niños, no debe ser. Lo que quiero decirles es que después ustedes tienen que ir teniendo, yo entiendo la situación de las madres, ¿sí? El primer deber de ustedes, de las madres, es cuidar de los niños. Y es una cosa buena, deseable, honrada, honestísima. Honesta significa espiritual, elevada, ¿no? No tengan vergüenza de eso, ¿no? Y seguramente su único contacto con el ejercicio de la vida intelectual sea justamente escuchar las sesiones. Y te felicito, Celia, yo sé, de tu dedicación a los hijos. Y todo esto añade muchísimo a todo lo que ya estás haciendo por tus hijos. Claro, mi cuñada también, me encantaría tener horas de estudio y de lectura. Dice, tengo mi biblioteca toda virgen aquí. No puedo ni siquiera tocar mucho de los libros porque no tengo tiempo. Y además yo sé, mi sobrina es de terror, o sea, es el diablo de la Tasmania. Gianna es como el diablo de la Tasmania. Y todos sabemos eso. Entonces, no es ningún secreto ni es una ofensa, es apenas la descripción de la realidad. Lo que hay que hacer es intentar, después de nos va dando la gracia, ¿no? Y Sertilange incluso dice una cosa muy interesante, dice que si hay un varón que tiene vocación en la vida intelectual, tiene que buscarse una esposa que le ayude, que no vea que sus tiempos de estudio es que él no esté haciendo nada y que esté libre, ¿no? Porque viste que uno le ve hacia uno que está estudiando y dice, ya que estás libre, ¿no? ¿Te pasa? Sí, seguido. La gente me habla. Sí. Hablo en el patio para leer y me hablan. Sí, sí. Estás libre, por eso estás leyendo, porque es como una especie de, lo ven como una distracción y Sí, no como hobby, trabajo, como hobby. Como un hobby. Como un hobby. No, de hecho, eso parte, particularmente como yo me dedicaba profesionalmente a otra cosa hasta este año, para mí también era una actividad de ocio y una construcción. De entretenimiento, ¿no? Sí, no sé si entretenimiento, porque tenía ese fin de dedicarme luego a aprender esto para enseñar, pero era en ese sentido congeniar esas cosas. Hasta ahora un poco. ¿Verdad? Hay veces, hay días que yo no tengo tiempo para estudiar, pero yo en general tengo una meta semanal, un libro por semana o un fragmento, depende de la dificultad del tema. Sí. Por día a veces se me complica un poco, pero sí o sí, a la semana, si tuve 1 o 2 días difíciles en la semana, entonces hago otros 2 días bien espaciados. Compensarte. Sí, o sea, es una técnica que a mí me ha venido funcionando. Lo ideal es que sea sistemático y que sea todos los días. Sí. Eso se está equilibrando justamente ahora que me estoy dedicando a la docencia, pero todavía tengo algunas otras actividades, entonces se está equilibrando. Claro. Lo ideal es todos los días un cierto horario, en silencio y como dice el padre, ¿verdad? Estos días le comentaba que me faltaban 4 páginas para terminar un diálogo y no podía terminar porque estaba leyendo en el patio y venía la gente, me hablaba y era 4 páginas de 5 minutos de lectura. No podía terminar el diálogo, tuve que entrar en mi auto a terminar. No me hables, ¿no? No, es que es tremendo. La gente, bueno, se vio mucho en la pandemia, durante la pandemia. La gente decía, no, qué terrible, los niños no pueden estudiar. La decadencia, o sea, el bajón y toda la dificultad de estudios en casa durante la pandemia obedeció a una razón muy importante de la que nadie habló.
en las casas no hay ambientes de estudio. No hay tiempos de silencio, No. no hay ambientes de estudio. Las casas están hechas no para la vida intelectual y espiritual, sino están hechas para el entretenimiento y la dispersión. Entonces, el hogar ya no es un lugar de recogimiento, es un lugar de dispersión. Entonces, claro, la gente tiene una sala, tiene un cuarto, pero están hechos y construidos de tal modo que no son lugares de estudio y de oración. De hecho, que tengas en tu altar, en tu sala de oración podría ayudar, pero el cuarto puede ser un lugar de estudio, ciertamente, pero a muy poca gente se le ocurre poner una biblioteca, ¿sí? Una sala de estudio, ¿sí? Tener tiempos de silencio. Por eso la gente pone su equipo de sonido fuerte todo el día encendido, la televisión. Yo conocí mucha gente muy buena y muy de iglesia que tiene la televisión encendida aunque nadie lo vea. Entonces no permite la meditación eso. No permite la meditación. Porque aquello está cambiando continuamente de actividad. Tenés que cambiar un tema a otro, un programa a otro. Entonces eso no permite la meditación. No hay vida interior ahí. No hay vida interior. Y yo desde mi punto de vista había 3 posiciones mayoritarias durante la pandemia. Sí. Uno era, o estaban tomando, ¿verdad? Tomaban como si no hubiese mañana en su casa, encerrados. Otro era, o se peleaban con la computadora y los hijos, y también eran muchos, o leían un libro. O sea, la posición entre las mayoritarias, la menor otra vez. Y eran libros así cliché, 1984, que por lo visto no mucha gente entendió, ¿verdad? Porque igual ahí sí, con el tema de las obligaciones y demás cosas, ¿verdad? Pero fue interesante ver cómo las personas de mi edad están divididas en esas cosas entre lo antes y lo importante. Entonces, o sea, entre la división, ¿verdad? Entre el entretenimiento y las cosas importantes. Entonces, el consejo aquí estoy dando todo este comentario para decir, tenemos que esforzarnos por tener vida intelectual. No hace falta que tengan como misión ser profesor universitario, ni siquiera profesor de escuelita. No se trata de eso. ¿Y se están esforzando los que se conectan? No, los que se conectan aquí se están esforzando y yo les veo aquí la cara de fastidio y de paciencia, pero bueno, van a ser un poco más pacientes al final de todo esto. Sí. Pero, ¿por qué eso? Porque eso les va a hacer mejores personas. ¿Entienden? Les va a hacer mejores personas. Les va a hacer desarrollar una facultad la facultad intelectual, la facultad espiritual que busca conocer la verdad, les va a hacer desarrollar. Ese es el punto central. Todo esto apunta a hacernos mejores personas porque nos apunta a adquirir el ejercicio correcto de esas facultades. Ese es el tema. Entonces, ánimo a todos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Quién vigila a los vigilantes? Quiero empezar primero por aquella historia que nos habías contado aquella vez que comentábamos sobre el título de los temas, de los títulos de cada sesión. Sí. Bueno, la primera vez que yo escuché la frase ¿quién vigila a los vigilantes? La había escuchado en una película que se hizo en el año 2008 que se llama justamente Watchmen o Vigilantes. Sí. Es una película de superhéroes medio del estilo no a lo Marvel, sino un poco más pesada, ¿verdad? Con temas morales más profundos, complicaciones y demás cosas. Y justamente dentro de la película habían superhéroes que hacían justicia callejera con máscaras. Entonces el grito, estas personas que hacían justicia, no todos se extralimitaban en la justicia, pero algunos de estos personajes sí, ¿verdad? Al buscar a los ladrones, por ejemplo, cuando ya la agarraban o eran de fácil captura, les rompían unos huesos, les rompían una pierna, como un castigo de linchamiento encima de meramente agarrar al malhechor. Entonces, en el desarrollo de esta película, el pueblo se pregunta, ¿quién vigila a los enmascarados? ¿O quién vigila a los vigilantes? Que es custodes ipso custodes. ¿Sí? ¿Quién los vigila? En la película terminan justamente prohibiendo a los vigilantes por esa razón. Y ellos vigilan a los malos, pero ¿quién vigila a los vigilantes para que no se extralimiten? Exacto. Entonces el pueblo termina a través de sus legisladores sacándole la posibilidad
de utilizar máscaras y toda persona que se enmascare era perseguido por la policía. A lo Batman, ¿verdad? Similar a lo Batman, ¿verdad? Batman también está fuera de la ley, pero algunas veces ayuda, la policía le ayuda, algunas veces le persigue. Esa es una constante con el tema de los enmascarados. A su vez, posteriormente compré la novela gráfica de la película. Creo que hay también otros tipos que están medio fuera de la ley y ayudan a... Sí, hay, seguro que sí, muchísimos. En estos personajes cinematográficos, digo, ¿no? Sí. Entonces, habiendo leído la novela gráfica, ¿Verdad? Algunos. Bueno, Batman en este universo es el más significativo en ese sentido, ¿verdad? Como símbolo es interesante, pero Batman no es un héroe. ¿Sí? Batman es un antihéroe. Porque inclusive en esa organización de héroes, él es el que vigila a los vigilantes. Exacto. ¿Sí? Porque Batman en el desarrollo de los cómics, ¿sí? Él es el que tiene un plan perfecto para matar a todos los otros héroes. Por si ellos se Por vuelven si malos. ellos se rebelan. Por si se vuelven malos. Sí. Él es el que Entonces, vigila. él es el que vigila a los vigilantes. Y finalmente Inclusive él es un hombre, ¿verdad? Sí. Que vigila a los mutantes. El único hombre, Sí, que sí, vigila a los... Entonces, Batman es siempre discutimos con Elena, con mi novia, ¿verdad? ¿No? ¿Quién es el mejor de estos? Batman, ¿verdad? Batman, Es Batman, ¿verdad? Pero Batman no tiene poderes. el más alcanzable que Sí. nosotros tenemos. Obviamente su virtud debería de estar en ese sentido mucho más elevada, ¿verdad? Pero Batman como es un personaje muy enigmático, es icónico, es justamente el más oscuro de todos, siempre está como pensando en algo solitario, tiene algunas características, pero justamente Batman es el antihéroe en ese sentido, ¿sí? Él es el que vigila a los vigilantes. Por eso no tiene inclusive vinculaciones afectivas con los otros héroes. Es el único que no... Y en ninguno de los cómics, ¿verdad? De repente sale con una de las heroínas, pero muy superficialmente enseguida se desapega, ¿verdad? Todos los otros intentan tener inclusive relaciones personales entre ellos, menos él. Y finalmente Batman termina siendo un ser humano que está operando al nivel de los héroes, ¿verdad? Al nivel de la otra persona que sí tienen un poder. Bueno, pero vamos a la novela. Alan Moore, que escribió la novela gráfica en la cual se basa en la película que dije, The Watchmen, ¿sí? Él toma esta frase, de Custodes, dicho Custodes, lo toma de un autor latino que se llama Juvenal, ¿sí? Cuando está discutiendo en una de sus obras satíricas la siguiente premisa. Sus amigos estaban hablando con una persona, ¿verdad? O sea, estaban hablando entre amigos, entre hombres, y esta persona tenía miedo de que su mujer sea adúltera o que le sea infiel. Entonces, sus amigos, él cuenta, en donde está inserta esta frase, él dice, mis amigos me dicen que la encierre en la casa o la acorrale dentro de la casa y le ponga un soldado que vigile la entrada de la casa. Pero yo le digo a mis amigos, ¿quién vigila al vigilante? ¿Sí? En el caso de que si ella quiere cometerlo, puede hacerlo con el soldado inclusive. Entonces, esta frase que se extrapola a otras cosas y realmente es una pregunta muy interesante, empieza como una reflexión satírica. A ver, algo así me pasó en el Quijote, Por eso el caso, hay una novela dentro de la novela que se llamaba, solo que no recuerdo si realmente pasaba eso. El curioso impertinente. Me parece que pasaba algo parecido, ¿no? Él quería probar la fidelidad de su esposa. ¿Y qué hizo? Y le envió a su amigo que intente conquistarla. Y se sí, enamoró, su amigo se enamoró de su esposa y su esposa se enamoró de su era amigo. Y al final realmente le traicionaron. Sí, es como Arturo. Pero otra cosa, entonces sí, ese era exactamente. Es como Arturo y Lancelot, ¿no? Le manda a su caballero más confiado a traerle a su futura esposa y se enamora del camino. O sea, tiene eco realmente en las historias y en la eternidad este tema de dónde sale nuestra frase. Los hindúes más inteligentes inventaron, entre comillas, los eunucos para cuidar los harenes. Bueno, no solo los hindúes. Eso el loco de Candace era de la reina de Saba del sur, era un loco justamente por esto. ¿Verdad?
Pero, digamos, los los hebreos, orientales en general. sí, los orientales en general. Los hebreos tenían el amigo del novio, era el que iba a buscar a la novia, ¿no? Y sí, no podés quedarte con la novia, podrías quedarte, ¿verdad? Pero si lo haces, serías un mal amigo, ¿no? Claro, es como un pacto que está superior a... Y eso está hoy en La cuestión del bien común. post redención, eso está transferido, digamos, al apóstol. Yo, como apóstol, yo soy amigo de Cristo. Yo no puedo quedarme con el alma. O sea, no, a mí lo que me interesa es que vos ames a Jesucristo, no a mí. O sea, que, no. Si vos al final me vas a admirar a mí, ¿eh? Yo soy un pésimo amigo, ¿no? Es a Jesucristo a quien tenés que servir, no a mí. Bueno, entonces, ¿por qué Antígona? Que es nuestra lectura obligatoria de esta semana. Espero que todos hayan leído. Acá dice Samuel Servín, dice que también le hace pensar el tema del nombre de la sesión, Los Vigilantes de Foucault. Aunque desconozco Yo su... Foucault no estoy tan No está tan... familiarizado. Porque aquí él habla... No, tampoco estoy tan familiarizado. Seguramente me interesa mucho. La teoría carcelaria de Foucault. Sí, de ahí. De que todo el mundo vea que está siendo punida la persona o las ejecuciones en plaza pública y demás cosas. Creo que esa es El juego del calamar. Yo no conozco eso, yo no veo esas cosas. Yo tampoco, pero lo que pasa es que todo el mundo habló del tema y yo tenía que saber sobre el argumento de la cuestión, Bueno, sí o sí. Me van a disculpar, pero no lo vi. No lo voy a ver tampoco. Si me quieren mandar un audio sobre qué se trata, ya sé que es una crítica al capitalismo, famosa, todo eso. Sí. Pero, no, pero ¿por qué También Antígona? el personaje mascarado de Vendetta. No, está bien. Muy moderno ya para mí. Todo esto que hace Samuel es Está espectacular, bien, porque lo que hay que hacer es ir viendo, a ver el patrón. dónde se va replicando en las películas, en la literatura, todo esto es muy interesante. Entonces, algo interesante sobre la obra de Antígona, que es la tercera obra de las tragedias de Sófocles, del ciclo tebano, ¿sí? Es interesante porque él gana la competencia de las tragedias ese año, bueno, creo que es 344 antes de Cristo, 9 años antes de la guerra. Él gana eso. Y cuando él necesita ir a la guerra, cuando necesita ir a pelear la guerra, Sófocles es elegido como general de guerra por haber presentado esta obra. Antígona. Por haber presentado y ganado con Antígona esta obra. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No sabía yo. ¿Por qué razón? Imagínense. Si bien todos los ciudadanos tenían que ser versados en guerra, o sea, versados en ser guerreros, es cierto, todos además de filosofar y de disfrutar buenas cosas, también eran guerreros. A él se le eligió por haber presentado esta obra porque él desplegó cierta sutileza para presentar el problema moral, político, jurídico y gubernamental que lo hace en esta obra. Entonces, si bien una característica para ser general era tener liderazgo y demás cosas, también era ser piadoso, cosa que él demostró al empujar este argumento con Antígona. Entonces, eso es una antesala a Antígona. Piadoso en el sentido de piedad religiosa. Claro, piadoso o religioso. Sí. Entonces, Porque para contextualizar más a nuestros amigos, eso es porque las guerras no se ganan solamente por la fuerza militar material, también tenés que tener el favor de los dioses. Porque de nada sirve, como el mismo salmo hebreo va a decir, ¿de qué le sirve al hombre tener 10.000, 100.000 soldados si es que Dios te está en contra, ¿no? Entonces, y para ellos también los dioses están en contra, no importa. Piensen en la batalla de Elefanto, ¿no? La flota española veneciana. No, la otra. Otomana. La otomana era muy superior a la cristiana, muy superior, pero de repente gira el viento y chau picho. Entonces, pero eso pasaba mucho. Piensen también en la obra de los persas. Los persas también lo mismo, ¿no? Los persas la flota griega era una cosa así, pequeñísima, y los medos eran muchos, y de repente resulta que los dioses les son, esa es la interpretación que tiene, claro que tiene razón, ¿no? Los dioses les son contrarios
y entonces pierde. Por eso el general tiene que ser no solamente versado en estrategia militar, sino además debe ser guiadoso, ¿no? Para Sí. que los dioses le sean favorables, ¿no? Em, Perdón, sí, no. Con el tema de la guerra es interesante y viene a nuestro tema finalmente. Tiene que ver con nuestro tema. Las guerras, siempre los dos lados piensan que se le debe algo por justicia y que debe ir a recuperar o conquistar algo que se le debe por justicia. En este contexto del mundo griego y en nuestra obra principalmente, acababa de haber como una guerra civil. ¿Sí? Acababa de haber como una guerra civil, que es diferente de pelear un pueblo contra otro pueblo, que acababa de ocurrir una guerra civil. ¿Sí? Una guerra civil. Entonces, es un contexto diferente el pelear contra otro ¿En la pueblo. realidad o dentro de la obra? No, dentro de la obra. Dentro de la obra. Y, sí. Entonces acababa de ocurrir una guerra civil que es diferente a una guerra de pueblo contra otro pueblo, diferente a una guerra entre personas del mismo pueblo, entre hermanos. Y tiene que ver mucho con los dioses porque justamente en una parte nos dice que los dioses hacen ver el mal como bien a aquellos que necesitan ser castigados por ellos, más o menos, toda la frase. Pero quería que Edgar nos contextualice sobre el tema de Antígona, principalmente los antecedentes, porque tienen mucho que ver para poder entender la obra y finalmente nuestro punto. Bien, bien. Bien, como dice Didier, esta es, digamos, la tercera y última parte. Antes, Aldo Álvarez pregunta algo. ¿Sí? ¿Qué dice? Aldo Álvarez levanta la mano. ¿Te escucho, Aldo? Se equivocó. ¿Aldo? Sin querer. Ah, sin querer. Echale. Baja la mano entonces. Bueno, Baja la mano. bien, entonces lo que ocurre y lo que no nos cuentan, Antígona es la tercera parte, digamos, de las tragedias que Sófocles asocia a la familia de Edipo. ¿Sí? Lo que no nos cuentan en las tragedias es que hay un pecado anterior inclusive a estas tragedias, que es un fratricidio. ¿Sí? Un fratricidio. Sí, entonces que es Layo, el padre de Edipo y primer rey de Tebas, digamos. La tragedia Edipo Rey, que es la primera, ¿sí? Tal vez la más famosa de todas las tragedias griegas. ¿Sí? Layo, con la ayuda de otro hermano, matan a un tercero. ¿Sí? Entonces cae sobre su familia una maldición de orden divino. Creo que violaba primero y después mataba, que era así, Sí. doble. Entonces, y a él le vaticinaron que un día iba a matar o sea, iba a ser muerto por su hijo y que su hijo se iba a casar con su madre, ¿verdad? Entonces, él recibe Layo recibe este vaticinio, esta profecía del oráculo de Delfos. Entonces, para evitarlo, él primero tenía muchos problemas para concebir, entonces él consulta y recibe otra advertencia. Voy a tratar de hacerlo rápidamente para pasar esto. Solamente comentar las ideas principales porque cada una de estas tragedias agotaría muchísimo toda la sesión entera. Lo que ocurre es que él deja abandonado a Edipo, ¿verdad? Es recogido por otro rey, ¿sí? Entregado a otro rey, criado como príncipe en otro país. Y un día, en un cruce de camino, Edipo se encuentra con Layo y sin conocerse mutuamente, Edipo termina matando a Layo. Por un problema de tránsito. Sí, bueno, sí, es una cuestión de no querer ceder el paso. Bueno, termina matando a Edipo a Layo. Edipo era un hombre muy valiente. Y también termina venciendo a la Esfinge en su juego de acertijos. Y ahí es como él, digamos, a través de ese hecho heroico, se convierte en nuevo rey de Tebas. ¿Sí? Nuevo rey de Tebas y contrae nupcias con su madre, que era la reina, ¿verdad? Iocasta, ¿sí? Que era la reina viuda, digamos. Entonces allí ya se va concretizando digamos,
Una tragedia. la tragedia propiamente, que a su vez trae desgracia a su pueblo, ¿sí? Trae una peste sobre Tebas, y él intentando averiguar qué pasaba, Tiresias, el adivino ciego, le comenta cuál es su tragedia. Por supuesto, él no le cree tanto. Después, con unas averiguaciones, inclusive intentó ahuyentar a Creonte, que de vuelta es protagonista o es el rey regente en esta obra, ¿sí? Él intenta desterrar a Creonte porque cree que él le pagó a Tiresias para que le mienta, ¿verdad? Al final, Edipo termina... Yocasta termina asesinándose al darse cuenta de la... Suicidándose. Sí, perdón, suicidándose. Y Edipo se arranca los ojos y va en... se le pide a Creonte que lo exilie. Entonces él sale de Tebas. Más o menos allí termina, es en general, digamos, el relato de Edipo Rey. Ya en Colono, donde gobernaba Teseo, ¿sí? El héroe griego, él es recibido, al principio no le querían recibir en la ciudad porque pensaban todos que él traía consigo una desgracia, ¿sí? Por fin lo reciben, Teseo lo trata muy bien, y de vuelta del oráculo tenía para él otra profecía, ¿sí? La profecía era la que, dependiendo de dónde era él enterrado, uno de sus hijos iba a someter al otro. Él tenía cuatro hijos en total, dos hijos incestuosos. Sí, incestuosos. Con su mamá. Sí, con su madre. ¿Sí? Antígona, Clismene, Polinices y Esteocles. ¿Sí? Entonces, los varones que eran los, digamos, aspirantes al trono, dependiendo de dónde era enterrado su padre, iba a someter o a uno o a otro. Lo que hace Edipo es, por una mala relación que tenía con ellos, él decide, digamos, confiar a Teseo el lugar de su tumba, y solo a Teseo. Y este lugar de su tumba, Edipo ya sabía que iba a ser un lugar sagrado por otra profecía. Era un hombre, digamos así, que tuvo muchas profecías en su vida. Es que después de quitarse sus ojos, justamente él ya pudo ver mejor las cosas. Sí. Entonces, los divinos siempre son ciegos, ¿no? Sí, entonces él le confía, no confía en ninguno de sus hijos, digamos así, el lugar de su sepulcro, sino más bien a Teseo. Y se dice que por eso también Atenas, ¿verdad?, nunca más fue sometida, ¿sí? Porque digamos, el favor de Edipo protegía a toda la ciudad. Él fue enterrado, ¿sí? Bueno, como habían los hermanos, los hijos de Edipo, llegado a un acuerdo de que uno tendría que gobernar un año y el otro el siguiente, y de este modo ir alternándose. Como no se produce esto, Esteocles toma el poder por la fuerza y no le devuelve el poder a su hermano. Su hermano, entonces, enfurecido, sí, va y busca ayuda, ¿sí? Y organiza la guerra civil, que es como empieza la obra, ¿sí? Entonces, en esta guerra civil, que está retratada en otra tragedia, sí, se llama Los Siete contra Tebas. los 7 contra 3. Sí. Justamente porque Tebas tenía, así como Roma, tenía 7 puertas. O sea, bueno, Roma tenía 7 colinas, ¿verdad? Pero Tebas tenía 7 entradas principales, y un general de cada ejército mercenario que Polinices había contratado, porque los contrató porque eran mercenarios, y justamente era el pueblo enemigo desde siempre, entraron por las 7 puertas de Tebas. Sí. Y ahí empieza nuestra guerra civil, que es antesala justamente a Antígona. Entonces hay una guerra civil, hay muchos muertos, mucha gente inocente muere. Finalmente los hermanos se enfrentan y terminan insólitamente matándose uno a otro. Entonces, Creonte, que era el cuñado de Edipo, ¿verdad?, hermano de Yocasta, termina de vuelta con el poder, temporalmente por lo menos, como regente, ¿verdad? Por lo menos la obra no deja claro si él iba ya realmente a gobernar sobre Tebas y estaba de vuelta como cuando expulsó a Edipo de modo simplemente transitorio. Y él ordena o decreta que Polinices, príncipe tebano,
no reciba los honores, funerarios y que se pudra más o menos allí. Porque la invasión no funcionó. No, justamente por invadir su pueblo, por traidor. Pero invadieron los sitios. Claro, sí. Claro, Claro. entraron en la ciudad y Entraron. en el ágora, o sea, en la plaza de la ciudad, ambos hermanos se encuentran. Estéocles, que había expulsado a Polinices, y Polinices que vuelve con un ejército mercenario Sí. de extranjeros, de extranjeros a Tebas. Ellos terminan dentro de las luchas en las 7 puertas. Ellos terminan matándose en el centro de la ciudad, ambos en un mismo golpe de espada. Ajá, En el mismo ya. golpe de espada. El Los mismo dos golpe de mueren, espada. a los dos, uno mata y el otro recibe el golpe mortal al mismo tiempo. Entonces, como que se cumple también una parte de la ibris de los dos hermanos que tenían que alternarse, ¿verdad? Porque en justicia su padre había dicho que ellos se alternen el poder, pero bueno, sabemos cómo es la misión del hombre y entonces lo mismo ocurrió en Paraguay, ¿verdad? La alternancia del triunvirato y no sé qué, y el dictador y demás cosas, ocurre, o sea, es algo muy presente. Un mandato de un año es poco. Sí, entonces lo que ocurre con este episodio es que Creonte considera que Polinices es un traidor y como tal le niega los honores funerarios, no solamente propios de un príncipe, sino propios de cualquier ciudadano y cualquier hombre, ¿sí? Lo cual era un pecado grave contra la religiosidad griega. O por lo menos digamos, era una de los, no era un mandato, no era un mandamiento, sino, digamos, eran uno de los principios, que era honrar a los dioses, honrar a los difuntos, o sea, enterrarlos, honrarlos, y el tercero, el precepto de la hospitalidad, ¿sí? Entonces, Porque uno nunca sabe cuándo un Dios va a visitar. sí, exactamente. Entonces, digamos, contradiciendo esto, Antígona y Clismene, que justamente intentaron, principalmente Antígona, que intentaba mediar entre los hermanos, finalmente no puede y los hermanos terminan matándose, se entristece mucho porque finalmente el reclamo de Polinices, ¿verdad? Y para eso hay que leer las 3 obras, digamos, para entender que el reclamo de Polinices del trono era justo y además porque era su hermano, decide ella en contra de la voluntad del rey que había impuesto inclusive pena capital para aquel que osara Y darle sí, un poquito de cal encima del sí, cuerpo. por lo menos intentar honrarle mínimamente a Polinices. Entonces ella va. Nadie puede tocar tu cuerpo por Polinices. Este es un traidor, el Sí. que quiere hacer una cosa mínima para honrar, darle honras fúnebres a este cuerpo, será muerto. De hecho, su cuerpo fue colocado en un páramo, ¿sí? En un páramo para que fuese visto así, para que las aves de rapiña se puedan posar, para que los que estén vigilando afuera por si alguien se acerque. O sea, bien brutal fue la cosa. Entonces, ella en contra de este mandato y a la vista de varios testigos. A ver, en la tragedia se presenta todo esto como una oposición absoluta a una tradición que ellos tienen. Sí. No era simplemente una especie de mandato tácito, era una tradición muy fuerte porque de hecho uno ve, por ejemplo, en la Ilíada que ellos paran la guerra para poder hacer los ritos funerarios. O sea, paran un rato, recogen los cuerpos de sus héroes y hacen y se describe en la Ilíada todos los ritos funerarios. Y ese fue el pedido que Héctor le hizo a Aquiles. Sí. Quien sea que muera, por favor, tenga y devuelva el cuerpo para que se hagan los ritos funerarios. Claro. Y fue la cólera de Aquiles la que le hizo a él justamente dar la vuelta por Troya con el cuerpo expuesto, ¿verdad? Y que también forma parte de esa ibris que tuvo Aquiles. Sí, del pecado, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto porque si el cuerpo no recibe los ritos funerarios, no puede ir al Hades, que es el reino de los muertos, ¿sí? Claro, queda vagando. Inclusive el lugar donde, inclusive los traidores tienen su lugar, que es en Cositos, ¿sí? En un lugar, digamos así, del infierno, que es de hielo, que es reservado para los traidores, ¿sí?
como Dante. en Dante, en la Divina No, Comedia. Dante. O sea, Dante en realidad es el que está escribiendo eso. Lo que quiero decir es que esto parece un antecedente de la caridad, no solamente una indicación del concepto que tenían ellos de la inmortalidad del alma, por supuesto, ¿no? Sí, Sino también de la caridad que se debe con el alma, que el alma no es una especie de espectro claro. impersonal, como una especie de humito que se sale del cuerpo, sino que realmente eso es persona, ya no puede hacer nada por sí mismo y solamente depende de nuestros ritos funerarios para poder llegar Eso hasta es el un lugar de Sófocles, ¿verdad? Porque ¿quién había escrito los personas? Esquilo. Esquilo hablaba que Darío salía como un humito. Así entonces... No, pero es persona. Darío sale y habla Claro, y le dice claro. cosas que tienen que hacer. Es persona, sale como un mito, pero no es un mito. Claro, claro. Es una persona. Tiene Tiene entidad, tiene personalidad. Tiene personalidad. Bueno, entonces lo que ocurre aquí es que Antígona definitivamente le da los honores funerarios a su hermano. El otro sí fue enterrado como príncipe, como rey. ¿Sí? Y, El otro es Teocles, ¿sí? Y Polinices, bueno, es enterrado. Entonces, Creonte, digamos, inflexible, condena a Antígona a morir. Porque ¿qué hizo Antígona? Sí, le enterró. Se puede, tomó el cuerpo y le enterró. Sí, No, lo estaba estirando. Sí, Lo agarró de una extremidad y lo estaba estirando y antes, o sea, y mientras lo tiraba cal blanca, como para que la cal pueda hacer que los animales se aparten, ¿verdad? Porque es un mineral y no se come, ¿verdad? Obviamente. Entonces ella tiraba cal a medida que empujaba el cuerpo y ella fue atrapada, infraganti, por cierto, ¿verdad? Moviendo el cuerpo por los otros soldados. O sea, no la había enterrado todavía porque Creonte lo entierra después. Sí, absoluto. Entonces, ella es condenada a morir enterrada viva. ¿Sí? Sí, digo. O sea, no con tierra encima, le van a poner en una cueva. Sí, le ponen una cueva, enterrada. Bueno, más bien es morir de inanición. Sí. O sea, sin comer. Sin comer. Eso no es enterrado vivo. Enterrado sería que te pongan tierra encima. Claro, no tenía que ser una muerte violenta. ¿No? Sí, exactamente. Entonces ella sería enterrada. Lo que no quería. Enterrada, no, colocada en una cueva sí, y le van a cerrar. Exacto, en el sepulcro. Ellos tenían la costumbre de enterrar también en tumbas cavadas. Sí, en tumbas cavadas. En este sentido, sí, no enterrada propiamente, pero. Aprisionada. Sí, aprisionada. Sí. Morir de hambre sería. Sí. Eso respondía justamente a un precepto que tenían los griegos y bueno, pues no todos los otros pueblos los griegos respetaron que justamente al infante y a la mujer no se los mata de forma violenta. Porque ellos no pueden matar de forma violenta. Claro, uno porque son medio indefensos, son débiles. Son frágiles, mejor. Sí, son más delicados. Y justamente no se quería hacer una muerte violenta al indefenso. Es interesante analizar eso, porque si no podía venir o una sequía o plagas, otras cosas mandadas por los dioses, justamente por esa impiedad de asesinar al niño o asesinar a la mujer. Eso es porque ellos tienen la noción de que los dioses reequilibran la balanza de la realidad. Los dioses ven, sí, están presentes. Entonces que los dioses ven. Y si ven que vos actuaste de forma desproporcional, desequilibrada, digamos así, entonces ellos lo que van a hacer es enviar plagas para reequilibrar la balanza de la justicia en la realidad. ¿Sí? Acá hay una noción importante que es la idea de que la realidad es una... La tierra va a clamar de nuevo la justicia. Claro, que la tierra va a clamar la justicia. Entonces hay como una especie de balanza en la realidad en la cual las cosas deben estar equilibradas. Por eso cuando yo cometo una injusticia, esa injusticia, aunque nadie vea, eso es injusto. ¿Sí? Es injusto. Y la historia... el que lo hace sabe. Claro, el que lo hace sabe y Dios lo sabe, ¿no? Como crimen y castigo de Dostoyevsky. Sí. Por eso, fíjate que al no entender esto, de que existe en la realidad porque después la historia, digamos, no la historia como la que aparece en los libros, sino la historia como narración total de todos los hechos de los hombres, de todos los hechos y pensamientos, todo lo que ha sucedido, como obra, pensamiento, palabra proferida, desde el primero Adán hasta... Al arte también. Todo lo hecho.
Entonces, todo lo hecho, lo pensado y lo dicho, todo eso, desde el primer hombre hasta el último, hace parte de una historia cósmica total en la cual debe ser equilibrada. O sea, y que los dioses, o Dios, ¿verdad? Él lo que hace es reequilibra todo este tema continuamente, ¿no? Entonces, esa noción es lo que ellos tienen. Bueno, ¿sabes qué? Ustedes, bueno, ok, fulanito tal, mereció la muerte, bueno, que mátenlo, pero debe ser proporcional a lo que él hizo y proporcional además a su propia condición. Claro, entonces es interesante porque cuando un monarca o alguien que tiene poder va a cometer efectivamente una injusticia, ¿sí? Generalmente es el hombre común el que interfiere para el bien de aquella persona, esa persona inocente que va a ser justiciada. Les doy 3 ejemplos dentro de la cultura clásica. Tenés a Moisés, que tenía que ser asesinado y fue puesto en una cesta para que alguien lo recoja en otro lugar, alguien que ve un bebé desamparado, alguien común, con sentido común y entendiendo la dignidad de cada persona, lo recoge y lo ayuda. Segundo, tenés el ejemplo de París, que Príamo lo había también condenado porque justamente París iba a ser la antorcha que quemaba Troya. También lo manda a su custodio que lo lleve a las colinas y lo haga morir, o sea, le deje abandonado y que muera por exposición, o sea, que no coman los animales. Y viene, ¿Dónde está eso? eso es la antesala de la Ilíada. ¿Dónde está ese texto? Está, no recuerdo ahora. En algún lugar. En algún lugar. Entonces, un pastor agarra a París porque lo encuentra desamparado y lo cría. Y París termina volviendo y causando todo ese desastre. Y lo mismo Edipo, que es el patriarca de toda esta historia tebana, él también fue por su padre Layo, fue abandonado para morir de exposición y otro pastor lo cría. Iba a preguntar qué tiene Un que ver pastor, Moisés. Si Moisés no trajo un desastre. No, claro que sí. trajo un desastre de Egipto. Trajo las plagas de Egipto. Claro. Y tampoco una injusticia hecha. Ah, mira qué interesante. Ahora, ¡pam! Entonces, a Edipo también lo agarra un pastor o un mensajero del rey de Creta, no era Creta, ¿cómo se también empieza? Corintio, el rey de Corintio, lo agarra el mensajero del rey de Corinto y él es criado como un príncipe. Luego vuelve a matar a Layo y terminamos en esta cosa. Vemos cómo al inocente, o sea, matar al inocente realmente empieza una tragedia. O matar al inocente es el hombre común el que salva al inocente. El gobernante, por tener miedo a las profecías o lo que va a venir de esa persona inocente, ese niño, como lo hizo Herodes también mató a todos los niños, justamente para que la profecía que no salga el rey de los judíos, no salga de esa tanda de niños que nacieron entre hace 4 años anteriores. Él manda a matar a todos, comete una gran injusticia y luego viene el verdadero rey. ¿Sí? Entonces todo esto se repite, esto hace eco en la historia. Claro, con la caída de Jerusalén. Y la muerte, el templo. Claro, el templo la caída de Jerusalén, sí. Claro. Entonces todo este tema, este ciclo de injusticias se entiende cuando uno entiende que al inocente o a la persona humana, ¿sí? en sus diferentes estados le es debida cierta dignidad. ¿Sí? Cierta dignidad. A eso quería llegar. Ahora entiendo todo. Se le debe cierta dignidad. En el caso de nuestra tragedia, por ejemplo, yo identifico que hay dos... ¿Por qué te parece que el camino más claro es... Quiero saber tu opinión, no para ponerte una trampa. Sí. Quiero saber por qué te parece a vos que el camino para resolver este tema de qué es lo que hace justo e injusto aquí es la dignidad del hombre y no el equilibrio de la naturaleza, la ley natural. No, porque partiendo desde nuestra concepción modernista o postmodernista, de lo que está presente en toda la sociedad, decir hay una ley natural y Dios vuelve a corregir o saca de un bien, de un mal un bien o demás cosas, ese tipo de cosas, es un argumento que cae a oídos sordos. Pero
el argumento desde la dignidad del hombre, que realmente es la base de todo, hace eco por lo menos en todos los hombres. Generalmente necesitas el ejemplo adecuado nomás para que haga eco en el alma del hombre. ¿Sí? Pero como este no es un concurso retórico, no se trata No, simplemente... pero estamos desarrollando los... Sí, vos dijiste, lo que pasa es que vos dijiste al principio, antes de comenzar la clase, como no hablamos todavía de la felicidad y del fin del hombre, entonces vamos a verlo a partir de la dignidad del hombre, lo cual me parece lo mismo. Lo único que me parece aquí que se puede, para poder justificar, es cierto, tenés razón, la idea de ley natural es un hoyo negro para el hombre moderno. No tiene idea de la No tiene idea. No tiene idea. Entonces, cuando vos hablas de naturaleza, el tipo piensa en el Como parque cosas nacional. que ¿verdad? pasan. No, como parque nacional, como las cosas que tienen que pasar sí o sí. O sea, no entiendo lo que se llama la ley natural, la ley divina, como la ley natural como participación de la ley divina y cognoscible por el hombre, ¿no? Aunque yo creo que tenemos que nosotros tenemos que sacar esas definiciones para entender justamente qué es lo que pasa aquí con Antígona, ¿sí? Y por qué aquello que pasa termina siendo injusto. Sí, sí. Y por qué Antígona en cierto modo es una heroína, ¿sí? Mártir, en cierto modo, de la justicia y de la piedad. Y ella hace sí, muestra que se tiene que obedecer a las leyes de los dioses que podría ser la ley natural. Claro. Entonces, Edgar nos había puesto el contexto y vamos a entrar justamente por el comienzo de nuestra obra. Estos dos hermanos, fuera de nuestra tragedia, se matan, o sea, matan uno al otro y básicamente el trono quedó vacío y Creonte entra de una manera estrepitosa a ser el gobernador o el regente de Tebas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la sucesión, si bien él era el hermano de la reina, él estaba muy lejos de la cosa. ¿Sí? Tenían a dos candidatos varones fuertes, Esteocles y Polinices, y era casi impensable que iban a quedar los dos muertos. Uno iba a gobernar o el otro. Entonces a Creonte se le presenta una situación muy estrepitosa donde él debe gobernar, donde él debe ponerse los pantalones. Toda su vida él se mantuvo apartado, le mantuvieron apartado realmente de las posiciones de poder, así por decir, y él en un momento tiene que ponerse los pantalones. Cuando se matan los dos. Cuando se matan los dos. Entonces en ese momento él agarra y para establecer su autoridad pone el decreto firme de que Polinices es declarado traidor y no debe recibir sepultura, y quien haga lo contrario debe morir. Impone una ley por solo fuerza de su voluntad. Exactamente. Ese es el punto. Y él lo hace como primer acto para establecer autoridad de una manera violenta, para que todos respeten. ¿Por qué? Porque es interesante. Porque los soldados iban a respetar. Los defensores de la ciudad, los que ahora estaban bajo Creonte, iban a respetar. Porque ellos sufrieron una guerra, estaban en el medio de un conflicto tan grande y tan fuerte, que la guerra vino a tu ciudad por un hermano tuyo, ¿sí? Porque era una guerra civil. Entonces todos estaban como dispersos, la ciudadanía también estaba dispersa, y los soldados acatan. Sí. Los soldados acatan. Los soldados acatan. Pero Antígona no. Antígona justamente porque ella, si bien ella pertenece a la realeza de esa ciudad y no es parte de los soldados, ella puede ver el error que comete Creonte al no querer encerrar a Polinices. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Sófocles, creo yo, y por qué Antígona es, justamente, eso también establece por qué debe ser una mujer quien pueda ver las cosas desde un punto de vista diferente, porque no está dentro de esa verticalidad
esa verticalidad fuerte de los militares, ella tiene tiempo para pensar sobre cosas piadosas, ¿sí? Y la cosa se agrava más porque Antígona está bajo la patria potestad de Creonte, ¿sí? Ella Claro. está bajo la patria potestad de Creonte. Claro, claro. Entonces, su desafío, o como era que habíamos dicho, su desobediencia cívica adquiere mayor... Desobediencia civil adquiere mayor relevancia cuando nosotros entendemos todas esas posiciones. El año pasado nosotros no llegamos a hablar de la desobediencia civil. Poquitito, Pero no usamos el término porque recuerda que estamos en tiempos en los que se conversó mucho en cierto nivel de cosas sobre el tema de la desobediencia civil. Claro. Entonces, así se nos presenta realmente el panorama de Antígona, donde ella no está fuera de la verticalidad militar, ella puede realmente apreciar las cosas de los dioses, mientras que si ella era una princesa, ella no estaba peleando ahí abajo. Mientras que el pueblo lamenta sus pérdidas, mientras que lamenta la muerte de un ser querido, todo el mundo no está prestando atención a algo que Antígona tiene el deber de ver. ¿Sí? Que es Polinices debe ser enterrado, debe tener por lo menos lo mínimo para que se respete la dignidad de su hermano. Y Antígona se va y luego se defiende en alguna parte de la obra y dice, y es muy interesante, dice, ¿por qué me sacrifico de esta manera y sabiendo bien que podía morir o ser condenada a muerte? ¿Por qué lo hago por mi hermano? Y él dice, ella dice, no lo haría por mi esposo. Si se muere mi esposo, puedo conseguirme otro. No lo haría por mi hijo, porque si se muere mi hijo, puedo tener otros. Dice, pero mi hermano ya no tiene a su padre ni a su madre y tampoco tenía esposa. ¿Quién más que yo tengo el deber de enterrarlo? Dice. Esa es la posición real donde Antígona está realmente como que bombardeada en su conciencia por todo lo que le enseñaron y la dignidad humana de su hermano y todas estas posiciones familiares donde ella es la hermana mayor de las sobrevivientes y tiene esta obligación moral de enterrarle a su hermano, porque también Creonte blasfema en contra de Hades, que es el dios del inframundo. Dice, a mí qué me importa lo que diga Hades. A mí qué me importa lo que diga Hades. Y Antígona le responde y le dice, Hades quiere que todos los hombres, todos los hombres sigan la misma ley en su reino. Establece que la muerte de los hombres es como una fuerza igualadora y Hades espera que todos los hombres vengan a él para justamente ser juzgados. Porque los hombres, la muerte hace igual a todos. Y la muerte hace igual a todos los hombres. Y también tenés el efecto, ¿verdad? De que un pretendiente al trono esté tirado en un páramo, todo el mundo podía verlo. Y partiendo de una por eso, partiendo de una experiencia, bueno, no una experiencia, Yo pero diría lo siguiente de esto. Bueno, Miriam recuerda el caso de Tobías también, que enterraba a los muertos en el libro de Tobías. Por sobre la ley civil, porque también el rey había prohibido el entierro y él iba y enterraba a los... Sí. Entonces, ¿se acuerda el patrón que va siguiéndose? Cuando uno comienza a leer justamente literatura clásica, que no solamente es atemporal principalmente. que es atemporal justamente porque es algo que es como que se repite en las grandes historias, van a encontrar casi todo lo que hay en la cultura griega, lo van a encontrar en las Sagradas Escrituras también. Eso es un patrón que se va repitiendo. Y cuando Dios permite eso en su providencia es porque quiere que nosotros lo observemos, porque allí hay algo que tenemos que aprender para ser mejores nosotros. Por eso es tan importante el estudio de estos patrones de conducta. Aquí, en realidad, lo que yo diría es que para aplicar la ley, ¿sí? Que ciertamente, obviamente, la ley divina, las leyes divinas son, no hace falta, no hay necesidad de demostrar eso, están por sobre las leyes civiles, que a su vez las leyes civiles, obviamente, están, digamos, en consonancia con las leyes naturales, que también son una parte de las leyes divinas. Deben estar en consonancia. Sí, deben estar, exacto. Bien.
al hombre y en toda su historia se le es permitido, digamos, condenar a muerte. O sea, digamos, hasta hoy es discutible, inclusive en la doctrina católica, la Iglesia no se ha opuesto férreamente a, por supuesto, hay unos largos recovecos y caminos, digamos así, de remedio que la Iglesia o la doctrina cristiana en general, la cultura cristiana en general propone para evitar la pena de muerte, pero no hay una oposición radical, ¿sí? Son casos así muy extremos en los que la Iglesia, digamos, deja ir los brazos, ¿verdad? Muy sonado es el caso justamente de Gabriel García Moreno y de su traidor aquí en Latinoamérica, ¿sí? Donde él condena a muerte a un traidor y el obispo, o sea, el obispo intentando interceder para que no mate a este traidor, le pide que por favor le perdone la vida. Entonces él se da la vuelta y le replica al obispo: dígame si estoy pecando, aunque sea venialmente, y lo dejaré. Entonces el obispo se queda callado y García Moreno procede. Lo que tiene que haber también es, y que justamente, por supuesto que naturalmente nos hace resonancia a nosotros es que definitivamente el juez también tiene que tener un grado de virtud. Esa virtud natural tiene que estar, porque ningún hombre quiere ser juzgado por otro menos virtuoso. Y siempre los jueces, y en este caso el rey, como una figura que también es legislativa, ejecutiva y judicial, ¿sí? Todo al mismo tiempo, es una figura de la cual se espera una mayor virtud. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un desequilibrio, porque en toda la historia de la familia de Edipo, justamente Antígona es la virtuosa, ¿sí? Ella es la que va con su padre, o sea, está con el desvalido, asiste, o sea, ella se muestra más virtuosa que su juez, ¿sí? Y también ocurre algo muy interesante, que ciertamente, suponiendo que este hombre que invadió, el hijo de Edipo que invadió Tebas, no haya muerto y Creonte de alguna manera pudiese ejecutarle justicia, sí podía sacarle la vida. Lo que no puede hacer es proceder por el alma inmortal, ¿sí? El alma es, sí, solamente, digamos, puede ser juzgada por los dioses. De hecho, en el inframundo, Radamanto, ¿sí? Ayacos y Minos son los tres jueces del inframundo. Eran tres reyes, ¿sí? Que cuando murieron, Hades les dice: bueno, ustedes a partir de hoy van a juzgar a los hombres, ¿sí? Pero ya entonces eran hombres virtuosos, ¿ya? Minos, reconocido por su virtud, digamos así, a pesar de que desterró y mató a su hermano Ayacos, que también entonces estaban allí. Entonces, Radamanto, si mal no estoy en el orden, Radamanto era el encargado de juzgar las herejías y los crímenes inclusive de los dioses, ¿sí? Como hombre, ¿sí? Pero como hombre exaltado por otro dios, ¿sí? ¿Verdad? Minos, que era el encargado de juzgar a los extranjeros, y Ayacos era el encargado de juzgar a los griegos, ¿sí? Entonces, en el Hades, como ya comentaba anteriormente, existe un lugar que es la prisión de Cositos, que es el lugar para los traidores. Es decir, que cuando Creonte no permite que se le dé los mínimos honores funerarios, no permite que sea juzgado. No permite que sea juzgado. Ahora es la solución. Está bueno. Y en justicia todo el mundo debe ser juzgado. Está bueno. Para que se Porque, le claro, porque todo el ritual funerario es para que el alma baje al inframundo. Se portó mal por eso mismo. Más todavía. Más rápido. No, ¿sí? hay que hacer el ritual funerario con más rapidez para que sea juzgado Sí. por los dioses del inframundo. Sí. Claro, nosotros, la doctrina cristiana sí va a entender, ¿verdad? Que ya ha ocurrido, ¿verdad? La historia de este muerto, ¿verdad? Yo creo que a San Bernardo le pasó. A San Bernardo, estos Sí. días pasó justamente que San veíamos. Bruno. San Bruno. A San Bruno, gracias, hermana.
Pero se convirtió porque un hombre que era un tipo era tenido por muy piadoso y un hombre un santo. Y era un profesor universitario, entonces empezaron los ritos funerarios y se levanta el tipo y dice, he sido juzgado. Estoy siendo juzgado. Estoy siendo juzgado. Después todo el mundo se quedó En el espantado. funeral. Al día siguiente dije, bueno, vamos a esperar, vamos a enterrar todavía. He sido encontrado culpable. ¡Pam! Se acuesta, Dios mío, ¿qué es lo que pasa todo aquí? Esperaban el tercer día, se levanta el Mucho tipo, ya. he sido encontrado, he sido condenado. ¿Sí? Y por justo juicio de Dios he sido condenado. Y entonces ahí mismo le sacan todos los privilegios, todas las señales que tenía, todas las insignias, y lo arrojan Como un pedazo de carne. a una fosa común, a una fosa común. Pero fosa igual. Por fosa igual. Fosa igual. Pero entonces claro, porque aquello era durante 3 días, Dios le manda la señal de que fue condenado. Generalmente no lo sabemos, ¿no? Esa es una de las pocas veces Claro, donde una de Dios las pocas veces permite. donde Dios permite, ¿no? Claro, pues de hecho, la misma muerte de Judas fue una muerte que indicó el estado de su alma condenada, ¿no? Que sus entrañas quedaron esparcidas en el. Pero claro, ahí lo que requiere el creonte es él determinar lo que va a suceder con él. ¿Por qué? Porque lo determinó en principio. En general, su ley, digamos. No, se podría decir que quiso tomar el lugar de los dioses, quiso a quienes se tomar- les dio la función de juzgar. Sí, quiso tomar. Lo que ocurrió en realidad fue que él tuvo la oportunidad de, como todo hombre, de ejercer la virtud. ¿Por qué? Porque él al principio, cuando coloca la ley, ¿sí? Aparece la Antígona, la virtuosa, aparece llamándole de cierto modo a que él revea esa posición, ¿sí? Entonces él, en general, obviamente, si el traidor no merece ningún honor, etcétera, 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 pero como persona, si se le mata, ¿verdad? De hecho, las penas de muerte antes se trataban de hacer lo más rápido posible, ¿verdad? No es que se le descuartizaba de a poco a nadie ni nada. Eso generalmente hacía un tipo como Piernas Largas, Eduardo Piernas Largas, pero en general eran paganos, ¿verdad? Los cristianos siempre le cortaban la cabeza, después o le pegaban un tiro en épocas posteriores, pero era rápida la cuestión, sin sufrimiento. Inclusive en los países anglosajones donde se practican estas leyes, ¿Por qué también? sí, horca. Pero la horca es rápida porque cae fuerte de una altura, no sé cuándo llega, ya, pero no son. Pero no, Sí, no es tortura. Sí, no es tortura. Entonces, él, de cierto modo, y por eso Hades probablemente se enoja, y es lo que le dice a Antígona, que Hades se va a enojar, porque Y él dice, ¿qué me importa? le está sacando la potestad. Claro, estos hombres, muy representativamente, con el poder de Hades, juzgan a los hombres. ¿Sí? Con el poder de Hades, juzgan a los hombres. Yo no me había dado cuenta de esto. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Pero resolviste Y bueno, el problema antiguo, ¿no? Porque era. ¿Cómo se tiene que resolver? ¿Cómo termina? ¿Verdad? Creonte termina finalmente rindiendo, o sea, dándose cuenta de que Podrían tiene entrar que. en concordancia. Sí. ¿Cómo? Con la sangre de un inocente. La sangre de un inocente, Antígona, en este caso también podríamos decir que es su hijo, ¿verdad? En general no tenemos muchos datos, sí tenemos datos de Antígona, el relato habla mucho más de ella, ¿sí? La sangre de un inocente siempre es el que restablece el equilibrio. El hombre es incapaz de restablecer el equilibrio. Siempre tiene que venir la virtud a vencer la ibris, como nos llamamos nosotros, el pecado original, ¿sí? Y ahí se restablece esto que había empezado, como dije yo al principio, de un fratricidio, ¿verdad? De dos hermanos que ¿Quién es pusieron el fue la sangre inocente? de Antígona. Antígona no tenía pecado, digamos. Sí, lo más piadoso. ¿Sí? Bueno, Antígona tenía su luz y su sombra, ¿verdad? Pero yo creo que realmente el más inocente que murió en nuestra tragedia fue la esposa de Creonte. Ah, sí, sí. Porque finalmente Hemón, cuando él se mata, sí, Hemón le juega un espadazo a su papá. Que no es motivo menor para deshonrar igual a su padre, ¿verdad? Hemón es la esposa de Creonte. No, Hemón es el hijo de Creonte que tenía que casarse con Antígona. Entonces Hemón se va, entra a la cripta, a donde iba a ser muerta Antígona, la encuentra muerta, viene su papá, él se enoja, siendo joven, su papá le negó su futura esposa, él agarra y le juega un espadazo a su papá,
lo cual falla, ¿sí? Espadazo. Un espadazo, falla y ve la cara atónito de su padre porque su hijo le levantó la espada, ¿sí? Y luego Mon se mata. Sí, pero eso ya le quitaría la carretera de inocencia. Y bueno, ya hubiera fallado no, con y esa por eso rapidez, y por eso yo te digo que él se mate, el mensajero vaya a contarle a la esposa de Creonte que su hijo se mató y ella se mató. Bueno, pero también, Ah, se hace violencia. ¿quién es más La más inocente? inocente es la esposa de La Creonte. esposa. No, pero yo no estoy de acuerdo, justamente, porque se hace violencia ella misma. También, la única que no Y toma, Antígona, la única que no toma, Antígona se cuelga. Híjole, no hay inocente. No hay inocente aquí. Pero vuelve. Bueno, Sí. no, pero está bien, el no, suicidio no tenía el mismo carácter que tiene en otra Cierto, sociedad. cierto. El suicidio era justamente para evitar la deshonra. Es cierto. De hecho, San Agustín, en la ciudad de Dios, habló como 3 tratados sobre por qué señores no se maten, por Sí. favor. Entonces, justamente, tiene otro sentido más, un poco más virtuoso en ese sentido. Lo mismo que Sócrates cuando tomó bueno, la cicuta. bueno, en este caso, Sobre el honor. estos tres personajes, digamos, en este sentido, tienen algo, pero Perdón, es la no inocencia sé. de vuelta. Sí, sí, está bien, está bien. No sé si podemos hablar de que Sócrates está en suicidio. Está en suicidio porque tomás por tu cuenta o te enchufo yo. No. ¿Entendés? No, Y Antígona también fue condenada, pero ella se mató. Claro, ya al final. Sí, pero, Ok, pero se ve que. Ese es para otro Se ve que el día. tema. Ok, se ve que el tema hay que ver más bien pero es esto, es la posición de Dios o del Dios que tiene que juzgar un estado del alma. Bueno, la iglesia por eso ni al suicidio le dice, no, me está condenado. Que no nos corresponde. No nos corresponde. De internis ecclesia non judicat. Es el principio sobre el tema. Si la iglesia solamente juzga sobre lo exterior. Por eso yo no puedo saber si alguien está en pecado o no, el confesor, sino que yo tengo que escuchar, o sea, tiene que haber, para que yo pueda perdonar el pecado, tiene que haber una manifestación exterior de su arrepentimiento sobre sus pecados. Entonces, para que pueda haber esa manifestación exterior, tiene que contar cuáles son sus pecados para que se pueda juzgar. Y solamente las Entonces, si personas hay que están una cosa en pecado puramente público. interna, no se puede juzgar. No, pero solo si está en pecado público se tenía los sacramentos. Claro. Sí, concubinado y compañía. Exactamente. Entonces, en el caso aquí, vos tenés el Creonte intentando juzgar de lo interno, tomándose justamente Sin tener presente aquella conversación en 7 contra Tebas que tiene justamente Teocles con Polinices. Él no sabe de esa alternancia de poder y que Teocles lo había desterrado, apartado del trono y que a Polinices realmente merecía gobernar por ese año alternado. Entonces él no tenía presente nada de eso. Entonces, Polinices no era un traidor propiamente. no, él venía a recobrar lo que le era debido, entonces eso presenta que nuestra tragedia realmente tiene profundidad y matiz moral mucho más profundo de que meramente leyes divinas y leyes positivas. En Edipo de Colono, Polinices va junto a Edipo y le dice, che, ayúdame a recuperar el poder, porque si no voy a agarrar un ejército y me voy a ir a tomar por mi cuenta. Pero vos con tu tumba podés solucionar este problema. Y Edipo básicamente dice, no sé ustedes, jódanse, yo me quedo acá, ¿verdad? Voy a darle mi beneficio al deseo. Hay dos versiones, una que él va al cielo con los dioses y hay otra que termina con Sí, deseo de entonces, tierra donde quiere. Ahora, creo que Una apoteosis tiene. con todo este paño de fondo, muy bueno. Oye, no, esto es lo que nosotros soñamos acá los profesores, siempre contar una historia e ir comentando la no siempre nos sale, no siempre sale. Hoy salió súper bien. Ahora, creo que tenemos que hablar más sobre, ahora yendo propiamente aquí, sobre la cuestión de qué es lo que, cómo es posible que Antígona conociera lo justo y cómo es posible que Creonte no conociera lo justo. ¿Sí? O sea, qué es lo que Creonte ve como lo justo y qué es lo que Antígona ve como lo justo. ¿Sí? Que es, para decir de forma vulgar, la oposición o la relación entre ley natural y ley positiva, ¿no? Bueno, realmente... Hagamos las definiciones para que entiendan todos. ¿Sí?
No, todavía no. Espera, voy a tirar No. una última relación. Yo no quiero que No, de hecho, caigamos ¿no? en el tobogán a los 5 últimos minutos. ¿No? no. De hecho, muchos de estos temas van a seguir desarrollándose en la siguiente clase y en la posterior. Por esa razón, ¿verdad? Vos sabés que esto también tiene conexión con el problema del mal, ¿sí? Porque si habíamos analizado la situación donde se encontraba Tebas, posterior a su guerra civil, y cada uno tenía los problemas que tenía, un montón de muertos, tu familia estaba esparcida por ahí, una guerra civil realmente el pueblo no puede pensar, ¿sí? Piensa en uno mismo, que no está mal en un momento de todo este ajetreo de la guerra. Antígona sí es como es una princesa, ella tiene una posición para poder pensar sobre el bien y el mal, que justamente es virtuosa, como dijo Edgar, y es ella la que debe, cuando todo el mundo está distraído por cosas necesarias o no, ella debe volver a traer la luz de la razón porque puede verlo de una manera más sosegada, así por decir. Entonces, Creonte finalmente hace tres cosas, tres pecados, llámese, ¿verdad? Tres desviaciones a lo que es natural. Primero, me doy un ejemplo. Si yo estoy caminando por, no sé, en Tres Candú, ¿verdad? Y yo encuentro un cráneo humano, ¿qué yo hago? Cualquier persona te va a decir, wow, eso no debería de estar ahí, ¿sí? Esto no es un lugar donde se le entierran a los muertos. Esto es bien sospechoso. Yo llamo a las autoridades o me causa un pavor ver un cráneo humano porque justamente es humano. Si fuese el cráneo de una vaca, pobre vaquita. Si fuese una gallina, pobre gallina. Pero es diferente. Un cráneo de un ser humano, alguien de mi misma naturaleza, reflejado en mí, me causa esa sensación. Entonces, Creonte atenta contra enterrar a los muertos, al hombre o a la mujer. Atenta, uno. Segundo, ese es contra Polinices, un pecado contra Polinices. Segundo, él atenta contra Antígona porque todo el poder para poder perdonar a Antígona y Hemón, el hijo de Creonte, que era prometido de Antígona, justamente para que ellos tomen el trono como pareja de las dos familias, ¿sí? Para que ellos tomen el trono, eh, Creonte le niega a su hijo el amor de Antígona, porque la sentencia a muerte. Entonces, Creonte ya está fallando contra el entierro de los hombres y contra el amor debido de un hombre y una mujer, que tienen todo el derecho, ellos tenían todo el derecho de poder casarse y formar familia, porque eran las dos partes regentes de la familia, y, y él blasfema contra los dioses. Él blasfema contra los dioses, principalmente contra Hades. ¿Sí? Porque él dice, ¿qué importa lo que Hades diga? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y al blasfemar, es algo interesante lo de la blasfemia, ya habíamos hablado un poco antes con el padre, es lo siguiente, al blasfemar no es un pecado sin víctima, ¿sí? Porque realmente a Dios vos no le podés lastimar, ¿sí? No le podés reducir de un estado de ánimo al otro, porque Él es perfección, ¿sí? Lo mismo a los dioses en cierto sentido. Pero el que blasfema se lastima a sí mismo porque está cambiando su propia naturaleza, se está igualando a algo que no es, y al blasfemar lastima también a la coherencia de la sociedad, ¿sí? Entonces, todas estas cosas eran permitidas porque realmente el pueblo de Tebas, Un poco más desarrollado el tema de la blasfemia. entonces la blasfemia lastima a la persona que lo dice y a las personas de su comunidad. A la persona que lo dice, porque la persona Se atenta con su naturaleza de criatura y quiere juzgarle a Dios. y quiere juzgarle a Dios en vez de que él sea juzgado por Dios. Sí. Y atenta contra la sociedad porque Justamente la cohesión social se destruye. exacto, al dar un modelo equivocado de las relaciones con la divinidad, Sí. y al mostrar que uno puede blasfemar contra la autoridad, mostrando justamente que es la posibilidad de la rebelión. O sea, es germen de revolución, germen de rebelión la blasfemia. Entonces, ¿por qué esto va con el tema del mal? Con lo cual decimos con eso, todo revolucionario siempre antes es blasfemo. Claro.
Pero ¿por qué va con el tema del mal? Lo mismo que ocurrió en Lisboa, que todo el mundo clamaba, ¿por qué Dios me hiciste esto? La guerra civil que vuelva, que viene a tu ciudad, puede ser por el terremoto. sí, la guerra civil que viene a tu ciudad y destroza, un hermano pelea con el otro hermano, hace cuestionar al pueblo sobre la intención de los dioses. Entonces, cuando ocurre esta desgracia, es más fácil blasfemar. Claro. Se deja como pasar, porque cada uno tiene sus cosas. Entonces, Antígona lo que hace es volver a restablecer las prioridades de la dignidad humana, porque si bien toca el derecho natural o de la dignidad intrínseca del ser humano y su posición en la creación, ella trata de restablecer mientras todos están como que todos están distraídos por la violencia de aquella guerra civil que ocurrió. Entonces ella que tiene una posición privilegiada, que cuando justamente eso se espera de alguien regente o de alguien de la realeza, que cuando el pueblo está como que revoltado o pasando cosas terribles, pueda dar dirección y vuelva a hacer esa cohesión social, cosa que Creonte no hizo. Ella, al hacer aquello que estaba correcto, que es tratar de enterrar a Hemón, ¿sí? Y ahora no sabemos por qué, porque era su hermano y ser su hermano y todas las justificaciones que dimos anteriormente, ella lo hace por esa razón. Y al hacer eso, ella hace un acto que es bueno, enterrar a los muertos, lo hace en contra de un decreto o una ley establecida por el gobernante, lo hace sabiendo de las consecuencias y padece las consecuencias. Hace la desobediencia civil, justamente, y esa desobediencia civil es hablada por el pueblo, ¿sí? Y el pueblo, a través de Corifeo, y Tiresias también es muy sabio, le dice a Creonte que él está haciendo mal. Ya todos dejan de mirar sus propias tragedias, sus propias dolencias, y vienen a restituir, a reclamar al gobernante que se extralimitó. ¿Entendés? Entonces, realmente, esa sensación de los dictados de la razón, que es buscar el bien y evitar el mal, hace que al haber este desequilibrio tan grande, las mismas personas, si sacándose de sus distracciones fuertes, de todas estas cosas que habíamos hablado en las clases anteriores, ellos puedan ver realmente que el gobernante se ha extralimitado en su posición, para que revea su posición. Entonces, esa es como que el engranaje que Antígona nos presenta en esta obra. Pues realmente es muy matizado y bien profundo todo el análisis. Pero es principalmente esto, ¿verdad? Y todo esto se va y se junta con la dignidad del hombre. O sea, nosotros somos diferentes a los animales. Iguales en cierto sentido, diferentes en otro sentido. Nosotros dentro de la creación o dentro de nuestra posición, nosotros también nos nutrimos, comemos y nos reproducimos, pero aparte de eso, como ya vimos, hacemos arte, contamos historia, permanecemos, nuestro legado permanece en la historia. Somos diferentes a los animales porque tenemos un fin último. Un fin último. ¿Te parece que el tema del fin último es el que resuelve toda la cuestión? Sí, pero el fin último viene dentro de 2 sesiones. ¿Cómo? Sobre la ley natural, ¿cómo hace Antígona, ¿sí?, para poder ella saber lo que está bien y acertar, digamos, sobre Creonte? ¿Sí? Me parece que es una cosa muy simple, ¿sí? Creonte, lo dijiste más o menos, quiero sintetizar nada más. Sí, claro. Creo que se puede. Entonces, me parece que Creonte lo que hace es determinar lo que es justo en base a su sola voluntad, dominado un poco por sus sentimientos, por la rabia del tiempo, de la guerra civil y de todas las pérdidas y de la apariencia de traición, ¿sí?, y todo aquello que parece justo, sin embargo no lo es, ¿eh? Pero él intenta imponer un estado de justicia con su voluntad, ¿sí? Y lo que hace Antígona es más bien seguir las tradiciones. Sí, Claro que sí. más bien seguir las tradiciones. No sé si te parece que va bien. ¿Sí?
Las tradiciones es lo que las tradiciones le dan una cierta garantía a Antígona de que hace bien, ¿sí? Ella, en cierto modo, sabe que hace bien porque aquello coincide con las tradiciones. Y lo que hace Creonte no coincide con las tradiciones, ¿sí? Y como hay elementos aquí que los personajes no saben, pero el espectador exterior sí sabe, ¿sí? Entonces, para Creonte sí le parecía realmente, según los datos que tenía Creonte, Polinices era un traidor, y sin embargo no era un traidor, ¿sí? Pero lo que hace que Antígona acierte es el respeto por la tradición, ¿sí? Claro que sí. Puede ser eso. Por algo es tradición, por algo se pasa de generación en generación. Sí, tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver. Evidentemente, no sé, ¿quieres agregar algo sobre el tema? ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir sobre la contextualización. Aquí el punto, digamos, el punto de la discusión es cuando si la ley positiva, que es la ley impuesta, decidida, la que está en los papeles, la que se nos hace cumplir, cómo se relaciona con la ley natural, ¿sí? La ley natural es lo que es bueno en sí mismo y lo que no puede cambiar es lo cognoscible del orden de las cosas que participa en el orden divino, ¿sí? Que participa en la ley divina, que es como Dios ve las cosas completamente y eso es lo que se refleja en la creación. Eso reflejado en la creación es la ley natural. Nosotros tenemos hoy o sea, tenemos gobernantes que imponen leyes, todas las leyes que impone el gobierno siempre son leyes positivas, ¿sí? Solo que estas leyes positivas son más justas o menos justas en tanto que tienen relación con la ley natural, ¿sí? Si las leyes positivas, por ejemplo, caso así, el supercaso es la aprobación del aborto, una cosa, no es, el aborto no pasa a ser justo porque porque esté legislado, ¿sí? Porque esto va contra la ley natural, ¿sí? Sin embargo, está mal porque está mal. Aunque se legisle y esté allí 200 años, seguirá estando mal, ¿sí? Seguirá estando mal. Y eso es en función de la ley natural, ¿sí? Del derecho natural. Esa cuestión tan moderna y en discusión, ¿sí? Tan propia de nuestras discusiones en el campo del derecho y en el campo de la moral, ciertamente, es el tema que aparece aquí en Antígona, ¿sí? Solo que, así como dije, Antígona parece que acierta porque ella sigue la tradición, ¿sí? Y en cambio Creonte, intentando dar un orden a la situación particular que estaba viviendo, termina él fallando porque impone aquello solamente desde su voluntad, ¿eh? Desde su voluntad, sin querer conocer la verdad. ¿Qué me importa Hades? ¿Sí? Él ha sido un traidor, porque eso es lo que parecía, ¿no? Es necesario restablecer aquí la serenidad entre todos, entonces vamos a tener que castigar al traidor. ¿No querías agregarlo? Ahora terminé mi síntesis sobre ese tema. Bueno, estamos terminando. Sí. Y lo que nos va a llevar, digamos así, lo que la ley positiva intenta hacer en general, o en tanto cuanto la ley positiva va a ser buena o digamos estar bien a la sombra de la ley divina en cuanto natural. A la ley natural. No, lo que pasa es que se distingue. Sí. La ley divina, nosotros Sí. la conocemos solamente en tanto que ley natural. ¿Entendés? Exacto, sí. O sea, la ley natural es una participación de la ley divina, Sí, solo sí. que la ley natural está, digamos, está circunscrita a la creación. Claro, sí. La ley natural, pero en realidad aquí justamente lo que ocurre en este caso de Antígona no es simplemente natural, sino realmente es divino. Por eso decía divino, pero aún así, digamos la ley natural entonces para, digamos, ponernos, qué sé yo, en este contexto de derecho a la vida actual, ¿sí? Y no sonar tan religioso, ¿sí? La ley positiva se va a acercar
en la medida que los legisladores, porque la ley positiva siempre va a requerir de legisladores hombres, sean virtuosos, ¿sí? Va a depender de eso. Y en cuanto que más se desprendan justamente de esa visión de la unidad, de la verdad, de la belleza, principalmente de la verdad, de la cosa, que es, digamos, estas leyes positivas van a ser cada vez más arbitrarias, más, ¿sí? Porque justamente va a tener esa característica, la arbitrariedad, ¿sí? Y hay arbitrariedades buenas, ¿sí? Porque ya, digamos, son inofensivas, o por lo menos inofensivas. ¿Quién puso de arbitraje o de arbitraje determinó que la luz roja en el semáforo significa detenerse? Pero sería un caos si en todos los países fuese eso distinto, ¿sí? Que en este país rojo es avance, allí en el vecino, en la otra ciudad es pare. Entonces, digamos, es una ley de cierto modo o una norma en general, ¿sí? Que permite una arbitrariedad. Sí, es una arbitrariedad que permite un ordenamiento, pero no todas las arbitrariedades de la calle. efectivamente ordenan, ¿sí? No todas las arbitrariedades efectivamente ordenan. Hay otras que hacen violencia contra la naturaleza, justamente, ¿sí? Violentan la naturaleza, como estábamos mencionando el tema del aborto, ¿verdad? Estas leyes del matrimonio, el matrimonio es una institución natural, ¿sí? ¿Sí? Familiar, no tiene nada que ver con religión, es algo que existe para proteger a la matriz, a la mujer, ¿sí? Entonces, todas las leyes, entre comillas, ¿verdad? O intentos de violar o agredir esta institución, realmente son contra natura, ¿sí? Y aquí hay varias, muchísimas. Como el divorcio, por ejemplo. Sí, el divorcio, sí. Que es algo moderno, relativamente moderno, ¿no? Sí, no. Sobre el tema, si quieren Monogamia escuchar... moderada. ¿Eh? Monogamia moderada le llamaba Joseph Anwin al tipo de naturaleza al tipo de sociedad que tiene el matrimonio, pero también permite el divorcio. Porque si no tenés monogamia absoluta y luego tenés monogamia moderada. Ah, ya. Sí. Para, Se asustó. ¿Qué? No, es que nunca había escuchado eso. Sí, sí. Sí, pues todos los que escuchan la clase, por si quieren ustedes, si ustedes quieren ver de dónde sacamos que el estado primitivo del hombre es la indisolubilidad matrimonial, que no es un invento cristiano, pueden ver la ciudad antigua de Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges, Sí, ya hemos libro. citado ese libro. Es un libro imprescindible de formación clásica, ¿sí? De hecho, en derecho, todo lo que hacen derecho tienen que leer eso, y todos los que quieren tener educación clásica tienen que leer, es un libro indispensable. La ciudad antigua de Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges. Entonces, ahí es donde él muestra cómo el estado primitivo del hombre es indisoluble, el matrimonio es indisoluble, incluso en las religiones arcaicas. Entonces, por ejemplo, ese es un caso el tema de voluntad positiva, o sea, de ley positiva impuesta por la voluntad y no según la naturaleza. No según la naturaleza. O sea, que la ley del divorcio es como la imposición de la negación de los funerales del creón. Sí. Generalmente estas leyes positivas, digamos, que atentan contra la natura son violentas. Bueno, el caso de Enrique VIII, que o sea, tiene una resonancia histórica impresionante, ¿verdad? Todavía él está en construcción todavía todo el desastre que él armó justamente sí, a raíz de querer divorciarse, ¿verdad? Y encima que no se divorció una vez, se divorció 5 veces más o menos, ¿sí? Entonces... si se salvó, estará en el purgatorio todavía. Ajá, sí. Entonces, bueno, entonces en contraposición tenés un canciller como Santo Tomás Moro, que escribe el libro Utopía. También me imagino que es mucho más corto y también es indispensable para los abogados, ¿sí? Y cualquiera que también quiera entender más o menos un poco de este tema, ¿verdad? Lo grafica un poco también allí de un modo muy, muy sencillo, ¿sí? Entonces, y va a haber personajes o a lo largo de la historia, tanto de la literatura o de la historia misma, que a veces no conocen todas las leyes,
Pero Sí. la sociedad se rige por las virtudes. Ustedes si me preguntan a mí si yo conozco todas las leyes paraguayas, probablemente los dedos de las manos me sobren para conocer las leyes que digamos, citar las leyes. Los abogados un poquito más, pero yo dudaría inclusive si los abogados logran conocer todas las leyes positivas, porque además tener un, un, un organismo del Estado que está ahí constantemente renovando y revisando ese O sea, tema. es interesante porque nadie puede alegar el desconocimiento de las leyes, Es- pero atender, justamente la naturaleza de la ley positiva es aumentar sus leyes, Sí, hacer reglamentos, pero la continuamente. naturaleza del derecho natural es justamente que nadie realmente puede desconocer. Que Claro. matar al inocente está mal, que cometer adulterio está mal, Sí. que no honrar a tus padres y a tu madre está mal. Esas cosas no se pueden desconocer. La ley positiva se está arrogando un derecho Normal. de la ley natural, una propiedad de la ley natural. Claro, de no se puede desconocer. Sin embargo, vos tenés los últimos decretos del IVA, no sé qué, y no sabes, pero no podés alegar desconocer. No puedes Sin embargo, el derecho natural es el que no podés alegar desconocer, porque la naturaleza humana, que es la que vos participás, es la que vos no podés desconocer. No, a esa paradoja quería llegar. Era muy interesante porque hay varias leyes hay de tipo penal. Aquí mi vocabulario va a ser tal vez impreciso. ¿Sí? Crímenes, delitos, ¿cómo se llama lo otro? Faltas, digamos, por dar categorías. Y que constantemente, en ninguna de estas uno puede alegar, ¿verdad? Ah, no sabía que la doble raya, ¿verdad? Es prohibido adelantarse, ¿verdad? No, igual el agente de tránsito Ligue. te da la señora multa, ¿verdad? Entonces, ¿sí? O no sabía, no podés alegar eso, en ningún caso, ¿sí? ¿Verdad? Y eso es muy interesante porque, y tú vas a tomar otro ejemplo, vamos a suponer en el núcleo familiar, tu madre o tu padre, cuando vos alegás desconocimiento, ¿qué obtenés del juez? Generalmente obtenés benevolencia, porque ¿quién es el más justo para juzgarte en ese momento? Porque además de justicia te va a juzgar con amor, ¿sí? Van a ser los padres en el caso de una criatura. Estamos hablando de un caso absolutamente normal, nada fuera de nada extremo, ¿verdad? Entonces unos padres que aman a su hijo, pero le van a dar el castigo correspondiente, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Si la criatura no sabía algo, o el niño, inclusive adolescente, ¿verdad? Entonces, generalmente, la pena es o directamente suprimida o es mucho menor. Eso sí confiesa, Sí. en la primera. Sí, claro, acá Confiesa en la podemos entrar en el anecdotario, pero en general sí se conoce, digamos, la falta o el delito o la ofensa, ¿sí? Pero en el sistema que, digamos, lo que tiene que hacer el Estado o la sociedad es hacer simplemente resonancia de esto que es su célula mínima, ¿verdad? Porque en general nosotros vamos a decir, bueno, ¿y qué es? Es como decir, bueno, ¿qué es la materia? Bueno, es como una suma de átomos, ¿verdad? Una sociedad es como una suma de familias, ciertamente. Eso es lo que dice Iturralde en la Inquisición. Dice, mito o realidad. Me gustaba más la etapa, la otra edición, la primera que decía Tribunal de Misericordia. Le dije yo a Iturralde. Y él dice justamente que no existió el tribunal más misericordioso que la Inquisición. Donde uno decía, ¿sabes qué? Me arrepiento. No, ese, no, eso traje de nuestro ni 10 de Marías y se acababa el tribunal. ¿Verdad? Y no peques más, no digas más. Y no digas más, eso que dijiste. Acá blasfemando, vos, nada. Sí, me arrepiento. Eso es lo que hicieron con Galileo. O sea, Galileo, todo el mundo dice, no, la condena de Galileo. En realidad, la pena de Galileo fue irse de retiro y rezar los 7 salmos penitenciales. Se acabó así. Ya quisiéramos nosotros tener un tribunal de ese tipo, ¿no? Y vivir en una casa en las costas de Y, Italia. exactamente. ¿Sí? Entonces, porque en realidad eso, el tribunal de la iglesia siempre imita un poco al tribunal de la familia, ¿no? Y de Dios, fundamentalmente, ¿verdad? Ya, Que siempre Dios, te da, claro. te da otra oportunidad. Hey, yo escuché en estos días a veces pierdo mi tiempo, y escuché el video de un tipo que se llama, es un canal, no les recomiendo, pero les digo nomás cuál es el nombre del canal, se llama El Rey va desnudo. Es un ateo, cuyo nombre no me acuerdo. Y entonces él dice una cosa muy interesante que me dejó pensando. Dice,
No, porque él discute a Dostoyevsky. Dice, no, Dostoyevsky dice, Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Y él dijo, no, eso no es cierto. Dice, si Dios existe, todo está permitido. Porque Dios perdona. Pero entonces de repente. Claro, no. Entonces digo, papá, acá hay este es un engaño, ¿no? Esto es un engaño. Si Dios existe, es un sofista. Él dice, si Dios existe, todo está permitido. Porque Ya alguien lo pensó, se llamaba Lutero. entonces, entonces él dice, porque si Dios existe, todo está permitido, porque Dios perdona todo. O Dios lo quiso. O Dios lo quiso. Entonces Dios perdona todo y entonces un tipo puede asesinar y puede pedir perdón a Dios y Dios le perdona y ya está. Entonces está perdonado. Entonces, me parece que es por lo menos una objeción interesante, ¿sí? Que hay que responderla, pero no vamos a responderla aquí. El tema es que generalmente los errores, ¿sí? Y esto para sintetizar la cosa, generalmente los errores sobre la naturaleza de la cosa o principalmente sobre la antropología del hombre o lo que la decía... antropología es siempre del hombre. Bueno, la antropología del hombre. Porque sobre la naturaleza del hombre. De la mujer también. No, sobre la naturaleza del hombre. Bueno, entonces, realmente no poder ubicar al hombre en el lugar que debe estar, sí, realmente no permite que nosotros nos conozcamos a uno mismo, ¿sí? No permite que nosotros tengamos esa autoconciencia. Y como siempre dije, una mala antropología va a llevar a los errores, ¿sí? Va a llevar a los errores. Entonces, voy a leer la definición de derecho natural y vamos a entender por qué siempre estuve taladrando el tema de la naturaleza bien entendida del hombre, porque es la base principal del derecho natural. Aparte de la recta razón, dice, el derecho natural son los juicios universales, prácticos y obligatorios de la razón, conocidos por todos los hombres como obligándolos a hacer el bien y evitar el mal, y descubiertos por la recta razón a partir de la naturaleza del hombre adecuadamente considerada. La naturaleza del hombre adecuadamente considerada. Cuando vos le fallas a la antropología, vos decís que los fetos no son personas o no tienen o carecen de una característica especial de los hombres. Cuando vos no entendés la naturaleza del hombre, no entendés que hay cosas que son permanentes o cosas que deben respetarse, ¿sí? Entonces se falla sobre el derecho natural y las leyes reflejan los errores de los hombres, ¿sí? Entonces finalmente no hay una contraposición entre derecho natural y derecho positivo. Las dos cosas deben estar en concordancia, ¿sí? Deben estar en concordancia para que se cumpla el fin último de las personas o de la comunidad, que es el bien común y la felicidad de cada persona, que es otro tema, ¿verdad? Que es un tema muy interesante. Entonces, reglas, decretos o normas siempre van a existir, ¿sí? Es imposible, porque inclusive como el decreto de Creonte, que fue a viva voz enfrente a todo el pueblo, tiene un carácter de normativa, ¿sí? Siempre van a existir, pero las normas, sin estar realmente inspiradas o identificadas con la naturaleza propia del hombre, son insuficientes. Ellas, sin esa inspiración, son insuficientes. Entonces, voy a hacer una analogía para que se entienda. Nosotros necesitamos beber agua para sobrevivir y comer y un montón de otras cosas, pero entiéndase agua. Y eso es lo básico o una base fundamental, ¿sí? Pero algo más elevado del hombre, por ejemplo, es estar haciendo esta discusión entre nosotros, analizando una obra y analizando sobre derecho natural y derecho positivo. Esto efectivamente es un poco más elevado que meramente tomar agua. Pero si no tomásemos agua, no íbamos a poder sobrevivir y no íbamos a poder extender esta tertulia y vamos a morir al día siguiente. O sea, las normas son como el agua, son una base para todo y son necesarias para el hombre, para que pueda vivir en sociedad. Pero para tener algo más relevante que solamente la base, se necesita de la moralidad y de entender el derecho natural, su origen, el fin último del hombre, que es el bien común y la felicidad de cada uno, que puedan informar a eso, ¿sí?
informar a lo más básico para que esto sea mejor, ¿sí? Un hombre que hace estas discusiones o que estudia o que trabaja es mucho mejor que un hombre que solamente toma agua o coca o no hace nada más de su vida. Solamente, entonces, tiene un carácter de más relevante y elevado cuando la moral informa al derecho. Cuando la moral, el derecho natural bien entendido, informa al derecho positivo. Porque no se puede tener meramente derecho natural sin un derecho positivo. El hecho que yo te diga, ya esto está equivocado, refleja aquel derecho natural y se vuelve en algo positivo. Entonces no hay una oposición, sino que debe haber una correlatividad entre el sentido de estas ambas normas. Y eso parte mucho de la antropología del hombre, ¿sí? De la antropología del hombre. Y para terminar con un ejemplo de la antropología del hombre, ¿y por qué es tan importante? Te voy a dar El un ser del ejemplo. hombre, querrás decir, porque antropología siempre... Sí, el ser del hombre. Dos posiciones diametralmente opuestas. Una sociedad que cree que Dios existe y que ordena todas las cosas, y una sociedad que dice que Dios no existe, y cada uno por sí mismo o viviese como si Dios no existe, ¿sí? Dentro de la sociedad donde creen que Dios existe, puede haber gente que crea que Dios no existe. Pero dentro de una sociedad que diga que Dios no existe, no puede haber gente que diga que Dios existe. ¿Sí? Porque justamente la negativa, el no ser, no permite el ser. No permite el ser. Entonces, es muy interesante ver ¿Y el ser permite el no ser? El ser permite el no ser. ¿De dónde viene el mal? Ajá. ¿Cierto? Entonces, un ateo puede vivir dentro de una sociedad creyente porque justamente hay una tolerancia para la conversión o el desarrollo de su persona, pero un creyente no puede vivir dentro de una sociedad atea porque Es lo que pasó en Rusia. es perseguido. Claro, es lo que pasó en Rusia. Entonces ahí se ve cuando No, el régimen comunista, ¿no? Claro, entonces ahí se ve cómo objetivamente una sociedad así. Porque la sociedad atea generalmente te dice, todas las religiones son permitidas. En una sala iluminada, No, las sombras tienen su lugar. En una sala oscura, la luz, así. una sola chispa de luz queda como ahogada, ¿no? Entonces, en la sociedad secular, justamente viene con el tema de los dioses, pero antes no quería reconocer el derecho de Hades, por ejemplo. En una sociedad secular, hay apariencia que se permite, pero si todas las religiones se permiten, todas son indiferentes. O sea, todo es indiferente a todo. Y no se puede hacer los ritos correctos, no se puede hacer, no se puede reclamar el derecho natural porque no tiene base en el derecho positivo. Y todas esas cuestiones que se plantean sobre este tema de Antígona. Obviamente tuvimos que reducir el análisis porque estábamos analizando la naturaleza del hombre y su relación con el derecho natural, pero en la siguiente clase es sobre la libertad del hombre, que es analizando un aspecto más de la naturaleza del hombre, y después ya venimos a las virtudes, por la búsqueda de la felicidad. Entonces, pues, abrirnos la cámara. Bueno, súper bien. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron con nosotros. Bueno, espero que... No, espero que aquellos que no leyeron la obra se vayan a leer la obra. Que ahora estén animados a leer, ¿no? ¿Hay preguntas? No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces, que se vayan a leer porque es una obra, es un hit popular. Sí, ahora visto así, realmente hasta yo la leería. No sé, me pasa a veces que leo algo y no entiendo, ¿no? Le pasa a cualquiera, ¿no? Sí. Hasta a los mejores nos pasa. Eso. Está bien. No, muchísimas gracias. A ambos, muchas gracias por las luces sobre Antígona. Creo que realmente a mí mismo me va a hacer ver eso mucho mejor. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Es un gusto siempre encontrarme, aunque no veo sus rostros. Reclamo una vez más, salvo el de Tiago, que ahora está de costado. Entonces, gracias, Tiago, porque me haces ver. Yo sé que está haciendo otras cosas ahí, pero por lo menos
sé que me estás escuchando, sé que me estás escuchando. Feliz Día de la Hispanidad para todos. Feliz Día de la Hispanidad, por supuesto. Casi nos olvidamos hoy, el día en que nos permitieron bajar de los árboles. Y que nos dieron la posibilidad de no terminar en la olla de la tribu vecina. Así que estoy muy contento de que haya venido realmente. ¿Olla? Bueno, de que si alguien no me cree, no olviden que en Paraguay el caldo babá era, el nombre viene justamente de Caldo de indio. el caldo de indio. Sí, sí. Sí, ¿no? Eran ricos. Entonces, Un cheto descubriendo. sí. No. Hoy salió una. Voy a meditar toda la noche. Hoy salió un artículo, creo que en la BBC o en CNN, BBC creo que salió, donde dice, no, la cultura y la civilización que se superó, que se perdió por la llegada de estos locos. O sea, lo mejor se preservó, ciertamente. Lo mejor se preservó. Pero y en los comentarios, un tipo dijo, yo le pregunté que encontré a un indio en el centro de no sé qué ciudad, y le pregunté, ¿qué pensás de Cristóbal Colón? Y entonces el indio dice que estoy muy agradecido con él, porque nuestra cultura pudo progresar gracias a él. Y en el comentario aparece así la cara del emoticón con los ojos así tipo, me sorprendió que este indio esté tipo alienado y piense semejante cosas de Colón, ¿verdad? ¿Qué se le ocurre a este pensar que Colón vino a liberarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, pobre gente, pero yo respeté su opinión, dijo el millennial, su opinión, ¿no? Entonces, incluso el indio se nota que le dijo que incluso estaba haciendo cosas, artesanías para poder vender. Y este indio es el que, o sea, indio así, con pinta de indio, dice, estoy muy agradecido con Colón, porque las guerras entre tribus se terminaron gracias a que el cristianismo, la cruz, fue plantada en nuestra tierra. Sí. Eso es el tema. O sea, tengo un ejemplo más sobre eso. Es súper simpático para terminar. Bueno, en 2011 hasta 2015-16, el Estado Islámico reventó museos al norte de África, reventó estatuas de Buda, de esfinges, un montón de obras artísticas, y toda la comunidad del norte de África, no sé, bueno, obras de arte en Oriente también. En Oriente. Sí, muchas obras de arte, muchas columnas jónicas inclusive destruyeron. Todo el mundo se lamenta porque se pierde algo. Imagínate, es como un sentido innato de que nosotros tenemos que saber de dónde venimos, o por lo menos como humanidad, todo lo que recorrimos, ¿verdad? Y en México, en Ciudad de México, antes de poder hacer alguna construcción en el centro histórico, tienen que entrar por ley, tienen que entrar unos excavadores y arqueólogos a por lo menos cavar como 15 o 20 metros debajo de donde vos pretendés hacer una obra, para ver si no hay ningún resto arqueológico de la civilización anterior. Y en 2017, cuando se iba a construir un edificio, encontraron la Torre de Cráneos. Sí. Encontraron que pensaban que era un invento. Que pensaron que era una invención histórica para justamente vilipendiar a los indígenas, ¿verdad? Y encontrar los cráneos, las torres de cráneos. Y ahí calcularon que, bueno, los españoles habían dicho 200.000 cráneos por ahí, y ellos llegaron a conocer en 130.000 por ahí era el cálculo real. Pero wow. Eran todos matemáticos, ¿verdad? Sí, por supuesto. No sé, ¿qué problema? Entre 130.000 y 200.000, ¿qué diferencia hay con eso? Bueno, gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos en la próxima sesión, si Dios quiere, para hablar sobre la libertad. Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Hasta pronto.